El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Este lunes 18 de julio del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Néstor Tovar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo solamente comentaré algunos titulares porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. El Aizamí afirmó que un ataque, y esto está entre comillas, causó incendio en el gasoducto de Monagas. Se mencionan los grupos terroristas de siempre, no se dice quién, y ni se ofrecen detalles. En Colombia, bueno, que sepamos, quienes actúan de esta manera son justamente los que forman parte de la guerrilla. De hecho, en ese país, como dice el colombiano, cayó alias Roque, cabecilla de las disidencias de la FARC en Tibú, en el norte de Santander. El presidente Iván Duque confirmó que el criminal fue neutralizado por la fuerza pública. Por cierto, Colombia está evaluando con Panamá crear una ruta segura, esto también lo ponemos entre comillas, según el portal En Frontera, para migrantes, para que los migrantes no crucen la selva del Darién. La ruta humanitaria sería marítima, desde el puerto de Necolí, en Colombia, hasta San Blas, en Panamá. Hay que decir que Médicos Sin Fronteras ha documentado 120 casos de violencia sexual en la selva del Darién en lo que va del año 2022. Nuestra invitada ha dicho que, entre otras cosas, va a pedir o a exigir justamente que la diáspora venezolana pueda participar en las primarias que organiza la plataforma unitaria. Se trata de María Corina Machado, quien es coordinadora nacional de 20 Venezuela, y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola María Alejandra, un placer. No, gracias a ti como siempre. Un gusto conversar con nuestra invitada, y la verdad yo iniciaría a partir del anuncio que hacía usted sobre su participación, o su intención, mejor dicho, de participar en las primarias de la plataforma unitaria. ¿Qué puede comentar con nosotros? La escuchamos. Bueno, fíjate, en noviembre del año pasado, justo el 24 de noviembre, me acuerdo perfecto de la fecha porque es el día del cumpleaños de mi papá, nosotros le hacíamos una invitación al país en el sentido de que hay que provocar un cambio profundo en la dirección, para que las cosas cambien en el país. Se necesita que la gente decida y que pueda además ser escuchada en cuanto a cuál es el liderazgo y para qué. Si quiere mantener lo que hoy en día hay, y es una especie de entendimiento, algunos lo llaman cohabitación, con la tiranía. Se ha convertido en un status quo donde parte y parte se complementan, y yo considero que ese sector o esa dirección política se ha convertido instrumental al régimen, o si la gente quiere realmente algo totalmente distinto, una dirección política que se comprometa con un camino, con una ruta, con una forma de enfrentar este horror que en los titulares describías, ¿no? Lo que Venezuela está viviendo hoy. Eso fue en noviembre del año pasado. Obviamente, la mayor parte de esa dirección política no se hizo eco porque no quieren salir de donde están, y ahora plantean la posibilidad de unas primarias para unas supuestas elecciones, porque nada está claro en este momento. Sabemos que enfrentamos una tiranía que ha hecho con la justicia y con la ley lo que le ha dado la gana, y hay que enfrentarla con mucha fuerza. Creer que, tú sabes, que esto es Alicia en el País de las Maravillas, que todos vamos a ir a un proceso electoral, una fiesta electoral, es chuparse el dedo y olvidar la lucha de todos estos años. Yo no sé si efectivamente estos señores en el G4, o como se llaman las distintas formas que le ponen a sus grupos, efectivamente van a querer o no hacer ellos una medición, pero convencidas que la gente lo quiere.
y hay que asegurarnos que la sociedad, no el G4, no un grupo de partidos venezolana, con toda su fuerza, haga esa medición y obligue a todas estas organizaciones y a estas personas a medirse. Lo obligue. Pero no es que lo midan ellos, no es que ellos cuenten los votos de los ciudadanos, no. Que la sociedad obligue a todas estas organizaciones políticas a someterse a la evaluación y el juicio de la gente. Eso es lo que efectivamente nosotros estamos pidiendo. Si eso es así, si efectivamente es la gente, la sociedad la que se organiza, nos organizamos todos, y las condiciones aseguran que tu voto elija, no que el régimen cuente los votos y decida con quién se va a medir después en una supuesta elección. Si eso es así, si es con voto manual, que tú puedes marcar tu voto, meterlo en una urna transparente y contarlo, y después asegurarte que lo contaron bien. Y por supuesto, lo que tú decías, que todos los venezolanos, todos los que estamos aquí, y la cuarta parte del país que está en el mundo entero, que los obligaron a huir, puedan participar. Por supuesto que nos medimos, María Alejandra, porque ese fue el espíritu del planteamiento que le hicimos al país en noviembre. Ahora, seguramente usted ha visto en redes sociales, la han criticado duramente por, un aparente cambio de posición. Usted llegó a decir en varias entrevistas que la dimisión de Nicolás Maduro era la única fórmula para provocar un cambio político en nuestro país. Más aún, dijo: plantear como objetivo la obtención de condiciones electorales para que Maduro salga es inútil y dañino. ¿Qué ha cambiado a la fecha? La escuchamos. La naturaleza del régimen no ha cambiado para nada. La forma como el régimen pretende utilizar las elecciones es exactamente la misma. Y precisamente por eso necesitamos otra dirección política. Y al final, después de todo lo que ha pasado estos años, yo agrego una premisa a las que tengo sobre la situación que vive el país. Y esa premisa es que para que podamos derrotar al régimen, primero hay que derrotar a esta falsa oposición. Que además, te digo, quieren seguir siendo oposición para siempre. Están súper cómodos. Eso es lo que quieren ser. Quieren ser opositores. No. Yo no quiero ser opositora. Yo quiero que nosotros salgamos de esta tiranía. Los desmontemos, los derrotemos. Y no es por una vía convencional electoral, absolutamente no. Y el que piensa, insisto, que esto es fiesta electoral, vamos a chuparnos el dedo, vamos a sacar los pitos y banderitas, como si no estuviéramos enfrentando un sistema del mal, del crimen organizado mundial. Entonces no hemos entendido. Ahora, repito, para poder enfrentar al régimen con toda esa fuerza, para poder entusiasmar nuevamente a toda la sociedad a luchar, para poder recuperar la confianza de aliados fundamentales internacionales que hoy están absolutamente decepcionados, no del régimen, porque del régimen todo el mundo sabe hace mucho tiempo que son unos criminales, y ahí están los cargos desde narcotráfico, apoyo al terrorismo y crímenes de lesa humanidad de Maduro y todo su combo. No, decepcionados de esa supuesta oposición que iba a enfrentar a la tiranía y que se terminó convirtiendo en parte del sistema, por dinero, por chantaje, por amenaza, por lo que sea. Y eso es lo que hoy tiene a la sociedad absolutamente indignada y decepcionada en la política. Entonces, primero, lo primero, hay que salir de esa dirección política, y yo creo que eso debe ser a través de la decisión de la gente, que cada ciudadano diga: quiero esta persona con este camino, quiero esta otra persona con este otro camino. Y eso sí, te lo repito, María Alejandra, yo creo que todos debemos montarnos con mucha fuerza para obligar a esa dirección política que tenga que medirse. Porque aunque ahorita estén hablando que si primarias y menciones, en el fondo yo creo que lo que quieren es hacer un nuevo reparto entre ellos, de cuota, de plata, de espacio, para mantener el status quo. Y eso sí, verdad, sería devastador para el país. Ahora, lo que está planteado es la elección de un candidato presidencial, que seguramente se va a medir con Maduro o cualquiera del régimen venezolano, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que estamos ante la posibilidad de una evaluación profunda de dónde
estamos hoy, después de estos 20 años de lucha, y de dónde queremos ir. Así lo veo yo. Estamos hablando que hay, como te decía, una cuarta parte del país por el mundo entero, María Alejandra, y gente que no se ha ido porque quería dejar a Venezuela, gente que ha sido forzada a irse, algunos por persecución, otros por maltrato directo, otros simplemente para subsistir y poder ayudar a que su familia subsista aquí. Tú hablabas del Darién, yo he estado en contacto, María Alejandra, durante varios meses con muchos venezolanos, venezolanas sobre todo, que han huido de Venezuela y han pasado por ese infierno. He escuchado directamente de ellas, le he visto la cara, obviamente por Zoom, porque yo no puedo salir del país, como tú sabes. Y el horror que significa 76 venezolanos están desaparecidos en la selva del Darién hoy. Entonces, que una persona se lance a ese infierno es porque lo que está viviendo aquí en Venezuela es un infierno peor. Y esa es la realidad de un país desesperado hoy. Entonces me van a venir a decir a mí, esos políticos, que los venezolanos que están afuera no cuentan, que no tienen que opinar sobre lo que pasa en nuestro país, que les niegan la identidad porque no le dan ni pasaporte ni cédula, y que ahora tampoco pueden votar, que eso es lo que están diciendo. Le tienen miedo a estos 6 millones de venezolanos que están afuera, que sí saben lo que es el horror del socialismo, pero que también saben lo que es la sinvergüenzura de quienes, llamándose oposición, se dedican a hacerle el juego a la tiranía. Por eso yo insisto, yo creo que este es el momento de partir de lo primero. Para derrotar al régimen, primero hay que derrotar al G4. Y esa es la oportunidad que se presenta con este proceso de elección ciudadana. Lo llamen como lo llamen, María Alejandra. En redes sociales, cuando promovíamos la entrevista con nuestra invitada, algunos internautas opinaban. Vicente Salcedo decía en Twitter, ojalá entre los requisitos esté el compromiso firmado y público de respetar el resultado y apoyar en campaña hasta el final al que resulte elegido, así no se comparta todo lo que se piensa. La opción ganadora debe ser mandato popular para todos los participantes. ¿Qué responde usted a una opinión de esta naturaleza, en primer lugar, y si está dispuesta a aceptar el resultado, sea cual sea, de estas primarias, una vez decida participar? La escuchamos. Bueno, en primer lugar, te repito, yo creo que es mucho más que una primaria. Y además, obviamente no puede ser un proceso organizado por ni el régimen ni sus cómplices. Porque imagínate tú, el que se meta en una elección para que Maduro decida, o los testaferros, o los boliburgueses, o los oligarcas, que son los que han estado pichando para todos estos procesos y sosteniendo unas falsas oposiciones. Si ellos son los que cuentan, te podrás imaginar cuál es el resultado. Y obviamente en ese contexto yo no participaría. Eso yo lo he dicho claramente. Yo estoy dispuesta a una medición siempre y cuando sea la gente con voto manual, sin CNE, donde participen todos los venezolanos, y obviamente las reglas están claras. El que gana es quien la gente va a asumir como el líder de este próximo proceso. Punto. Es decir, usted se compromete a apoyar al que resulte ganador de esas primarias una vez decida participar. Yo me comprometo a aceptar los resultados y que la gente elija qué quiere, a dónde quiere que el país vaya y quién debe enfrentar al régimen en las siguientes etapas. Insisto, sin chuparse el dedo, porque creer que esto es simplemente un tema de que las mayorías y la mayoría de los votos quieren que el régimen salga y que eso es suficiente, no, eso no es suficiente. En el momento que se elija, la persona, el equipo y la estrategia, porque yo creo que eso es así, eso es lo que la gente estaría eligiendo, mucho más que una persona. A partir de ese momento comienza una nueva etapa de lucha contra la tiranía. Por eso creo que es tan importante tener bien claro el para qué. No es para una fiesta electoral, es para una nueva fase de enfrentamiento de un sistema que busca liberar al país. Ahora, ¿eso qué significa? Que el régimen evidentemente va a querer usar un proceso electoral, como lo ha hecho hasta ahora, como un evento de legitimación del sistema, controlando ellos todo. Y la sociedad y los venezolanos lo queremos convertir en un hito de irrupción y de quiebre. Así es. Y de enorme movilización del país.
Usted llegó a decir la dimisión política, la dirección política de oposición ha cometido muchos errores y lo grave es que no le ha rendido cuentas al país, no hay rectificación en unas estrategias que han fracasado. ¿Qué errores son estos y qué hay que rectificar? La escuchamos. Bueno, lo primero es que yo le preguntaría a cada venezolano, ¿a ustedes les han rendido cuentas? ¿A ustedes les han dicho cómo se han utilizado todos los recursos? ¿Usted conoce cómo se han usado los recursos de los venezolanos que ha administrado esta dirección política? Se ha explicado qué pasó con pelos de detalles el 30 de abril, cuando toda Venezuela estaba activada en la lucha en la calle. ¿Por qué cuando se planteaba en esa dirección política que se estaba enfrentando con firmeza y con el apoyo en ese entonces de 60 países, un proceso de enfrentamiento y ir rodeando la tiranía, por qué nos enteramos meses después que se estaba conversando o negociando, dialogando de espaldas al país, incluso con la participación de una misión del Reino de Noruega? Y nos enteramos por las redes sociales, pero es más, varios presidentes de América Latina, aliados de ese entonces, también se enteraron por las redes sociales. Es decir, podemos seguir uno tras otro, qué ha pasado con monómeros, qué ha pasado, por qué hicieron lo que hicieron con la Asamblea Nacional, de permitir que regresaran los diputados del chavismo que habían renunciado. Y con eso lo que hicieron fue meter un caballo de Troya dentro de la Asamblea. A partir de ese momento ya la Asamblea no existió más, con todo lo que nos costó conquistar ese espacio. Yo creo que si algo ha fallado esta dirección política es precisamente en rendición de cuentas, que por cierto es lo primero que se le pidió al régimen hace 20 años. Entonces yo creo que esa es una de las razones por la cual la sociedad venezolana se siente tan hastiada y desconfía de lado y lado. Se siente traicionada. Como me decía una señora Guayabal, no, a mí no me traicionó el chavismo, porque yo sabía siempre lo que el chavismo era. A mí me traicionó esa oposición, porque en ellos sí confié. Y arriesgué mi vida, la de mi familia, mis recursos, mi salud, todo. Entonces, por eso es que yo siento que si es esa nueva dirección política la que convoca a cualquier cosa, pues la gente no va a creer más. Y hay que darle los... Dime, claro. No, reformulo la pregunta y perdón que la interrumpa, porque quiero aprovechar el tiempo que sé que tiene obligaciones. ¿Asume usted alguna cuota de esa responsabilidad, de lo que ha ocurrido y la razón por la cual no se ha alcanzado el objetivo de una transición en nuestro país o no? Digo, como parte de los factores que entendemos quieren un cambio en nuestro país. La escuchamos. Absolutamente sí, y lo he dicho muchas veces, María Alejandra. Y creo que lo primero fue estando en la MUD, siendo diputada. Yo fui diputada independiente, tú lo recuerdas, la diputada que menos días ha durado en la historia del Parlamento, por cierto. Yo vi cosas que no debían ocurrir. Y en ese momento las denuncié a lo interno, pero existía todo este tema de que no, por la unidad no se debe hacer ninguna crítica pública, ¿sabes? Los trapitos sucios se lavan adentro, y me callé, María Alejandra. Cuando ya yo vi que habían cosas que estaban muy mal. Mira, habían reuniones, María Alejandra, donde estábamos los jefes de fracción, y en tiempo real la información le llegaba al chavismo. Habían personas allí que reportaban todo, y a mí me pasó. Planteé iniciativas, voy a impulsar esta iniciativa en el Parlamento, pido la palabra para hablar, y después me daba cuenta que el chavismo estaba al tanto de todo. Y te estoy hablando desde eso hace ya 10 años. Y yo lo denuncié a lo interno, y por eso me sacaron del Parlamento. Digo que a mí no me sacó solamente el chavismo, a mí me sacaron los dos lados, María Alejandra, porque yo era muy incómoda. Entonces sí creo que tengo una responsabilidad de haberme quedado callada en esos tiempos y debí haber hecho una denuncia pública con mucha más fuerza. Después llegó el 2017, como sabes, yo fui parte del equipo organizador del referendo del 16 de julio, por cierto, hace 2 días, y fue el aniversario. Y cuando me di cuenta ese mismo día que esa dirección política, el G4 y todos sus satélites, no tenían ninguna intención de hacer valer el mandato que había dado la gente ese día, esa misma noche
se reían de mí cuando yo decía, aquí hay un mandato, y me contestaban, ¿cuál mandato? Que lo que fue una consulta. En ese momento yo dije, hasta aquí, no más. Y ese día anunciamos, bueno, los pocos días la salida de la MUD, y yo creo que quienes se salieron de la ruta fueron ellos. Fíjate cómo ocurrió, se fueron y se sentaron después otra vez en el diálogo, todo lo que fue la traición para mí del 16 de julio. Entonces, la respuesta directa y concreta a tu planteamiento, sí, creo que tengo una cuota de responsabilidad por no haber enfrentado a esa falsa oposición con más fuerza, y por eso hoy tengo esta posición que tengo frente al país. La gente sabe quién soy, cuáles han sido mis decisiones. Obviamente todos cometemos errores, pero el mayor error es no rectificar y no tomar con fuerza y asumir con fuerza la responsabilidad de este momento. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo esta gente le hace tanto daño a nuestro país, y cada día que pasa son niños que crecen sin educación, sin alimentación y sin mamás, porque estos criminales lo que han buscado es destruir a la familia, y esta lucha es por la familia venezolana. Finalmente, usted ha criticado duramente al G4, sin embargo, si gana o pierde estas primarias, insisto, una vez decida participar, tendrá que trabajar con ellos, ¿correcto? Mira, la gente decidirá, la sociedad venezolana decidirá qué quiere y para qué. Pero una cosa sí te digo, yo no voy a aliarme ni con cómplices ni con corruptos, ni quiero sus votos tampoco. Por la calle del medio lo digo. En esas organizaciones políticas, todas, hay gente honorable, hay gente buena, en los distintos niveles, en las bases de estas organizaciones, tanto políticas como sociales, hay gente buena, y a todos ellos les abrimos los brazos. Pero con los corruptos, con los cómplices, los que se están entendiendo con la tiranía, con ellos no queremos nada porque son parte del sistema. Se han hecho parte del mismo sistema. Bien. María Corina Machado, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Sabemos que tienes obligaciones, por este contacto temprano. Gracias. Gracias. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo a todos. Abrazo, gracias. Coordinadora Nacional de Evento de Venezuela, quien anunció recientemente su intención, insistimos, de medirse, de participar en las primarias que organiza, o que ha anunciado, mejor dicho, la plataforma unitaria en nuestro país. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fon3cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Contigo. Les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita
de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Político en nuestro país. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate en esta parte del programa Andrés Caleca, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Le agradezco recibir nuestra llamada. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias. Pues mucho interés en conversar con nuestro invitado acerca de este tema, acerca del cual ha escrito, ha declarado, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria. Comenzaría a partir de la conversación que acabamos de sostener con la Coordinadora Nacional de 20 de Venezuela, María Corina Machado. Ella ha anunciado su disposición a participar siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, que sea un proceso sin el Consejo Nacional Electoral, sin plan república, sin interferencia del Tribunal Supremo, que sea manual y con la participación de los venezolanos en el exterior. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, realmente el problema que se presenta para la oposición venezolana en este año, en los próximos meses, es sumamente difícil. Mira, en primer lugar, el contexto, ¿no? Están previstas constitucionalmente unas elecciones en el año 2024, teóricamente, porque el periodo presidencial del señor Maduro termina el 23 de enero del 2025, con lo cual hay que renovar el Poder Ejecutivo. Ahora bien, el chavismo, en esta fragilidad institucional que el chavismo ha conducido a Venezuela, el chavismo puede manejar eso de cualquier manera. Y la oposición venezolana no veo que esté suficientemente preparada para los distintos escenarios. Y cuando digo de cualquier manera es porque esas elecciones pudieran ser como tradicionalmente se han hecho en diciembre del año 2024, pero el chavismo las pudiera poner en enero del 2024 o en enero del 2023 si le da la gana, como lo hicieron en el periodo anterior, que las hicieron un año antes. Enero del 2023, fíjate, estamos en julio del 2022. Pudiera el chavismo incluso no convocar esas elecciones. El señor Maduro lo ha dicho públicamente. No estamos claros si vamos a hacer elecciones en el 2024, porque con este contexto de sanciones, etcétera, es posible que no hagamos elecciones. Entonces, fíjate tú, el grado de, bueno, sin contar que ya tenemos experiencia, como por ejemplo las elecciones del 21 de noviembre del año pasado en Barinas, donde se produjo una inhabilitación en cascada de los candidatos de la oposición. Eso pudiera ocurrir también, o pudiera ocurrir también que metieran preso a todos los candidatos, como hizo la gente de Nicaragua recientemente, y no les ha pasado absolutamente nada. Fíjate tú qué fragilidad la que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, en ese contexto, bueno, las elecciones primarias son la gente las pide, la gente de oposición, pues la que está más interesada en el tema político, quiere elegir el candidato de oposición, pero hay demasiadas incertidumbres sobre eso. No bastan unas elecciones primarias. A eso súmale la gran debilidad de la oposición, una debilidad que tiene dos niveles fundamentales. Uno, el rechazo, o no digamos así, la falta de aprobación que tiene la oposición en el país. Mira, el 60% o un poco más de los venezolanos no está interesado en este tema. En este momento no está de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero tampoco con la oposición venezolana. Entonces estamos en una discusión entre minorías, y además en esas minorías totalmente divididos. El señor Timoteo Serrano, por ejemplo, en nombre de la Alianza Democrática, recientemente ha dicho que ellos no van a participar en esas primarias. Y ahora la señora María Corina Machado, como tú lo has señalado, y lo oyeron los radioescuchas recientemente, impone unas condiciones de participación que son prácticamente imposibles. Mira, la Constitución de Venezuela establece que las autoridades de los partidos y los candidatos de los partidos deben ser electos en elecciones primarias, lo dice la Constitución. Unas elecciones que tienen que ser coordinadas y dirigidas por el Consejo Nacional Electoral. Sobre esa norma se ha violado durante años. Esa norma se ha violado, se han hecho los locos. Bueno, cuando al gobierno le interese, la va a asumir. El día que elijamos un candidato que no esté con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, el gobierno podrá decir, mira, ese candidato es ilegal.
Ya lo amenazó el capitán Cabello en un programa de televisión. Dijo, las elecciones de esas primarias que quiere hacer la oposición, eso tiene que dirigirla al CNE porque si no son ilegales. Porque el chavismo además siempre adelanta sus estrategias y pareciera que nosotros no oímos. Entonces, fíjate tú qué cantidad de problemas tenemos que la oposición debiera afrontar antes de lanzarse en un proceso de primaria que posiblemente no conduzca a nada. Esas son mis preocupaciones, ¿no? Ahora, varias inquietudes a propósito de lo que dice, por ejemplo, sobre esta última, que tiene que ver con la participación del Consejo Nacional Electoral. Vamos a conversar probablemente más adelante con el profesor Benigno Alarcón, y el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica en un estudio, bueno, demostró o evidenció, mejor dicho, la desconfianza que existe en el ente electoral, y utilizarlo para unas primarias en estas condiciones de la alternativa democrática podría significar altos índices de abstención. ¿Qué responde usted ante un escenario de esta naturaleza? ¿Lo escuchamos? Es correcto, ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo afrontar ese tema? Porque el gobierno también juega. Es decir, el tema es que nosotros tenemos que afrontar el problema que tenemos adelante tomando en cuenta y sin subestimar lo que va a hacer el gobierno de allá para acá. Es obvio que el país no confía en el Consejo, o una parte del país no confía en el Consejo Nacional Electoral, y eso vale para las primarias y vale para las elecciones. Ya vimos cuáles son los altísimos niveles de abstención estructural que se han ido consolidando en Venezuela. Casi el 40% de los venezolanos ya no vota en ninguna elección por desconfianza del Consejo Nacional Electoral, por desinterés en el tema político, por falta de alternativas, lo que tú quieras considerar. Lo cierto es que la abstención la tenemos y la desconfianza en el CNE lo tenemos para todo. El tema al que me refiero es que el Tribunal Supremo de Justicia pudiera declarar ilegales esas primarias, pero además pudiera inhabilitar al candidato que salga electo, pero además pudiera no hacer elecciones. Es decir, fíjate en qué problema tan grande estamos, y mientras tanto nosotros nos enfocamos en el problema, digamos, procedimental pequeño. El problema procedimental pequeño es si elegimos el candidato por primarias o por consenso, o cómo serían esas primarias. Hay muchísimos más problemas, entre otros el de la falta de unidad opositora. Imagínate que entonces se hagan unas primarias de los llamados G4, esto que representa el secretario ejecutivo, el señor Barbosa, y entonces allí con Fran Capriles, Rosales, Prosper y no sé quiénes, y gane, ponte tú, uno, cualquiera de ellos. Pero la señora María Corina Machado decidió no participar porque no votaron los del exterior, porque ella las quería manuales, etcétera, todas las condiciones que ha puesto. Entonces, bueno, la señora María Corina va a ser candidata también. La Alianza Democrática ya anunció que no participaría en esas primarias y le han pedido al CNE que les organice unas primarias a ellos. Entonces ya vamos a tener 3 candidatos de entrada. Bueno, ganará Maduro sin ningún problema, y por supuesto en esa circunstancia la abstención ya no solo será por desconfianza del Consejo Nacional Electoral, sino por falta de alternativa real. El problema es que la oposición venezolana no ha logrado construir una alternativa real de poder, y mientras eso no ocurra, porque si eso ocurre, si se llega a una unidad de la oposición seria, hasta un candidato de consenso puede funcionar sin necesidad de unas primarias, que además son sumamente costosas. Bueno, son todas las cosas que hay que analizar, que hay que profundizar. Yo no quiero ser ahora un pesimista redomado. Me parece, como lo escribí en estos días, que muy bien lo que se está haciendo en las primarias, esas movilizaciones que están haciendo los candidatos, su entusiasmo, pero me temo que puede ser un salto al vacío si no se resuelven muchísimos otros factores más importantes, por lo menos, si no antes de las primarias, por lo menos al mismo tiempo, y no veo que se esté trabajando de esa manera. Yo no he visto, por ejemplo, una reunión entre la señora María Corina Machado y Barbosa. Eso es imprescindible si queremos hacerlo. No he visto un acercamiento entre la plataforma unitaria y la Alianza Democrática, que sacó 2 millones y pico de votos en las elecciones regionales. O sea, sobre eso nos vamos a hacer los locos. Entonces son muchas cosas que están en juego, y creo que debemos reenfocar el debate de la oposición, el trabajo de la oposición, reenfocarlo hacia tratar de resolver esos nudos, porque pareciera que hay un sector que está apostando todo a unas supuestas negociaciones en México donde se van a llegar a un acuerdo con el gobierno.
yo no veo que el gobierno tenga ningún interés en reanudar ninguna negociaciones con nadie. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Son las preguntas que surgen, ¿no? Al mismo tiempo veo que se está trabajando, que hay los partidos están, vi que hubo unas elecciones internas muy importantes en Primera Justicia, veo que Acción Democrática, la de Ramos Alup, está moviéndose por todo el país. Todo eso son señales buenas, pero no basta, como no bastan tampoco unas primarias. Sí, pero te invitado, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a este proceso que está por concretarse. Me refiero a las primarias de la plataforma unitaria. Decía nuestra invitada anterior que esto se tiene que plantear como una renovación de la dirigencia política más que como la elección de un candidato presidencial. Al regreso yo le pediría un comentario. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del Fondo 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fompre6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama, el destino político de nuestro país. Nos acompaña Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, en esta parte del programa. Yo le he dejado una inquietud porque nuestra invitada anterior, María Corina Machado, planteaba estas primarias de la plataforma unitaria como una oportunidad para renovar a la dirigencia más que para la elección de un candidato presidencial. ¿Qué opina usted, en primer lugar? Y en segundo lugar, también hablaba de la necesidad de un acuerdo programático. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo no oí la intervención de María Corina Machado ahorita en tu programa, pero sí, hace unos días, anteayer, he visto un post que ella publicó, donde ella abiertamente habla de esta opción. O sea, hay que elegir una dirección de la oposición, pero arranca por establecer los parámetros y dice: nuestra lucha es contra el gobierno y contra la falsa oposición. Debemos derrotar al gobierno y a la falsa oposición. O sea, ya la señora Machado hace una exclusión de no sé quién. O sea, ¿cuál es para María Corina Machado la falsa oposición? Todos los demás que no sean de 20 Venezuela. Además, ¿cuál es la vara para decidir quién participa o no participa en unas elecciones primarias para lo que sea, para elegir un candidato o para elegir lo que ella llama un dirigente de la oposición? Son incertidumbres muy grandes, porque fíjate, ha faltado, se habla tanto, y vuelvo a repetir el tema, se habla tanto de la mesa de diálogo con el gobierno, la mesa de negociación con el gobierno,
que es tan importante. Y nadie habla de una cosa imprescindible, que es una mesa entre la oposición venezolana. Somos hoy en día una fuerza política disminuida, dividida, acosada por todos lados por un gobierno capaz de cualquier cosa, pero además con una situación internacional que cada vez conspira más contra la oposición venezolana y contra la solución de los problemas de Venezuela. Me refiero al avance de gobiernos aliados y de fuerzas aliadas al madurismo en todo el continente y a una crisis mundial que ha quitado del foco al problema venezolano. Ya no dejamos de ser un problema para todo el mundo. Bueno, todo eso conspira contra nosotros y nosotros seguimos divididos, hablando de la falsa posición: tú no eres, tú sí vas, tú no vas. Nosotros no participamos con una cuerda de ladrones, acaba de decir el señor Timoteo Zambrano. La señora María Corina Machado dice que hay que derrotar a Maduro y a la falsa oposición. Bueno, así no podemos. O sea, cuando una mesa para sentarse los dirigentes de la oposición venezolana, decirnos lo que tenemos que decirnos, bueno, yo no soy dirigente, pero ellos, decirse lo que tienen que decirse y pasar la página, señores, la crisis de Venezuela obliga a que la oposición venezolana llegue a unos acuerdos mínimos. Y por supuesto, entonces voy a la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo ponernos de acuerdo? Si lo que vamos a discutir es quién es el jefe, bueno, ahí no habrá acuerdo nunca. Si lo que vamos a discutir es cuál es el candidato presidencial, ahí no va a haber acuerdo nunca. Nosotros primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos hacer por el país y qué tenemos que hacer. Bueno, primero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el programa mínimo que le vamos a ofrecer a los venezolanos, a ese 60% de los venezolanos que no creen en nosotros, que no nos ve como una alternativa de poder. Y cuando digo un programa mínimo es porque en el próximo periodo presidencial, que comienza en el 2025, aunque se ganen las elecciones, tú no vas a poder resolver todos los problemas de Venezuela. Imagínate que ganes las elecciones, vas a tener al mismo Tribunal Supremo de Justicia que tienes ahora, a la Asamblea Nacional que tienes ahora, a la Fuerza Armada, esta que se llama a sí misma bolivariana, chavista y socialista. Con eso vas a tener que gobernar. Entonces, un programa claro que diga, mira, nosotros podemos ponernos de acuerdo en que debemos hacer esto, debemos buscar un candidato que esté de acuerdo con este programa y no al revés. Primero un candidato y después un programa. Y si ese candidato no está de acuerdo con el programa de la mitad de los partidos, entonces se acabaron las primarias. Creo que estamos poniendo las carretas delante de los caballos. Hay mucho trabajo que hacer y el tiempo apremia. Yo pensaba que en este primer semestre del año 2022 la oposición venezolana podía recomponerse. Y vamos a estar claros, a lo mejor no será posible unificarla a todas, pero sí ampliar los niveles y el radio de acción de la oposición venezolana, que está muy disminuido, a pesar de los pasos que se han dado. Es un radio de acción muy disminuido en el país. No tenemos presencia en todo el territorio nacional, no tenemos presencia ni siquiera en todo el territorio de las grandes ciudades, y sobre todo no tenemos presencia social en los sectores sociales del país. Mira, hay una inmensa mayoría de venezolanos en los más altos niveles de pobreza, como lo demuestran todas las encuestas, a las cuales nuestro mensaje no les está llegando. Lo único que les llega es el chavismo y la bolsa CLAP y el gobierno, etcétera, y están siendo totalmente agredidos por este gobierno. Ahorita ya se anuncia el fin del subsidio a la gasolina, y la gente dice, bueno, es que el que quiera tener carro que paga gasolina. No, el problema es el transporte público. ¿Cómo va a ser la pobre gente nuestra, de nuestro país, con unos ingresos que no superan los $20 al mes para pagar un pasaje mínimo de $1 cada vez que se monta un autobús? Estos son los problemas de fondo que nadie está atendiendo. Los atiende el gobierno y los atiende la oposición. La gente desesperada. Bueno, a eso es lo que hay que afrontar en primer lugar, antes de ponernos a discutir quién va a dirigir la oposición. Pues ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer para enfrentar esta maquinaria que es el chavismo. Maquinaria en todo sentido. No quiero profundizar mucho, no te vayan a quitar el programa, pero sabemos lo que es, lo que tenemos enfrente. Finalmente yo le preguntaré, y seguramente habrá visto usted en redes sociales que han propuesto su nombre para participar en estas primarias como un outsider. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? ¿Se le ha pasado por la cabeza? ¿Se lo han propuesto o no? Bueno, nadie me lo ha propuesto, lo he visto en las redes sociales, igual que tú.
nadie importante me ha dicho a mí, mira, tú debes ser candidato. Pero volvemos a lo mismo, eso vale para mí, vale para todo, pero ¿candidato de qué y de quiénes? ¿Y candidato para qué? Es decir, primero hay que hacer muchísimas otras cosas antes de tomar esa decisión. También en las redes sociales se ha planteado, y lo he estado viendo los últimos días, de que Andrés Caleca es el tipo adecuado para organizar las primarias, pero señores, ¿unas primarias entre quiénes? O sea, ya vimos que María Corina Machado dice que no, que las elecciones tienen que ser manuales, que no puede estar el CNE, que no puede estar la falsa oposición, que tienen que votar los venezolanos en el exterior, toda esa cantidad de cosas. Después hemos visto al señor Zambrano de la Alianza Democrática pidiéndole el apoyo al CNE. Bueno, ¿de cuál primaria estamos hablando? Entonces, mira, volvemos a lo mismo, el problema no es de hombres o de mujeres en este momento, no es de personalidades. Ni Andrés Caleca ni Juan Pablo II resuelve este problema si nosotros no nos sentamos, la oposición venezolana, a llegar a unos acuerdos mínimos, como ocurrió en el pasado. Mira, la Mesa de Unidad Democrática, que casi logró el triunfo electoral en el año 2013, se perdieron las elecciones por una mínima diferencia. Todavía se discute si hubo fraude o no hubo fraude, no importa. En todo caso, se perdieron por una mínima diferencia. 2 años después se arrasó en las elecciones de la Asamblea Nacional. La base de esos éxitos que tuvo la oposición venezolana, que son prácticamente los únicos que ha tenido en los 20 y pico de años que tiene el chavismo en el poder, fue la existencia de una unidad que ya se llamó, ¿te acuerdas?, la Mesa de Unidad Democrática, donde estaban todos, estaba María Corina, tanto con las diferencias que hubiese, pero bueno, se pudo consensuar una imagen unitaria, con una representación única, con una dirección respetada por todos, con un mensaje común, y el país respondió. A partir de ahí empezó la división opositora, que no se ha logrado superar. Y si no se supera esa división opositora, ni que traiga al personaje que traiga, podrá resolver los problemas. Estamos conversando, amigos, con Andrés Caleca, quien que fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero agradecerle haber recibido la llamada, esta comunicación, además expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con las primarias anunciadas por los partidos que forman parte de la plataforma unitaria. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Benigno Alarcón es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos acompaña en esta parte del programa. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, gracias por la oportunidad de conversar contigo y tu audiencia. Un gusto conversar con usted. Le decíamos a nuestro invitado anterior que ustedes en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP realizaron una investigación, una encuesta, estudio de opinión de cara justamente a este proceso que ha anunciado la plataforma unitaria en nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial contrastando lo que ustedes documentaron allí con, digamos, las exigencias o condiciones que ha puesto la coordinadora de 20 Venezuela, que habla de un proceso sin el Consejo Nacional Electoral, de forma manual, con la participación de los venezolanos en el exterior. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Bueno, a ver, nosotros lo que tenemos en nuestro estudio es que la disposición a participar en una primaria es muy alta, es más, sorprendentemente alta. Siempre cuando se habla de participación electoral, los números suelen ser siempre muy altos, porque hay una, digámoslo así, una respuesta normativa, una respuesta que va pegada al deber ser, que hace que la gente normalmente conteste lo que es políticamente correcto, ¿no? Pero de todas maneras eso es una base muy positiva para empezar a discutir seriamente el tema de una primaria. Digamos, esos resultados de alguna manera hacen que no podamos ignorar ese tema. En una primaria, obviamente, la participación va a depender, la participación final va a depender básicamente de algunos factores, de algunas variables, como son, por ejemplo, quienes participan en la primaria. En la medida que yo retiro de la primaria o no permito en la primaria que ciertos candidatos participen, pues por supuesto no solamente se retira el candidato, sino se retira aquellos que hubieran apoyado a ese candidato. La segunda cosa que evidentemente tiene un impacto muy importante en la primaria es quienes votan en la primaria. Y nuevamente, si yo la primaria solamente la concentro en aquellos electores que están registrados, y dejo por fuera a aquellos que no están registrados, que no forman parte actualmente del registro electoral, pero que están peleando o que están tratando de registrarse porque tienen derecho a votar, porque ya tienen la edad o porque están en el exterior y no les han permitido registrarse, pues obviamente ahí yo bajo de manera importante el número de personas que estarían participando en este proceso. Entonces, la tercera variable, puede haber otras, pero la tercera variable que creo que es muy importante es la confianza que genera el proceso. En la medida que la gente sienta que la primaria no se va a manejar de manera equitativa, que quienes cuentan los votos son los interesados en algún resultado en particular, pues por supuesto eso va a afectar la participación en la primaria. Entonces, eso que indica que la primaria debe ser, en primer lugar, abierta tanto para los que votan como para los que quieren ser elegidos. En segundo lugar, creo que es importante que las reglas de juego sean muy claras para todos y que todos de alguna manera sientan que hay unas reglas de juego justas, equitativas. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante la confianza que se genera en ese proceso. Eso obviamente hace que haya que pensar en hacer esta primaria sin el Consejo Nacional Electoral, porque el Consejo Nacional Electoral tiene niveles de confianza muy bajos que de alguna manera hacen que quienes vayan a participar pues piensen que el resultado se va a arreglar o se va a torcer o de alguna manera se va a impedir que mi candidato participe en el proceso o no me van a dejar a mí participar porque yo no he podido registrarme para votar. Y entonces, de alguna manera, todos esos elementos terminan afectando de manera muy importante el número de personas que van a afectar, que van a votar. Pero si todo esto se supera, María Alejandra, lo que nosotros vamos a tener es una primaria donde prácticamente la totalidad o un porcentaje muy alto de quienes se oponen a este gobierno van a participar en ese proceso de primaria. Y eso, digamos que de alguna manera marcaría un hito muy importante para la oposición, un antes y un después de la primaria, porque lograríamos de alguna manera construir un referente que goce del consenso de la gran mayoría. Lamentablemente, profesor, nos comunicamos tarde, creo que tiene que ver con el tema de los teléfonos y de los celulares en nuestro país, pero ¿qué porcentaje de personas estaría dispuesta a participar en estas primarias, según sus estudios? En principio, según nuestra encuesta,
casi la totalidad de quienes se autodefinen como opositores que siguen algún liderazgo y digamos que muy cerca de la totalidad, alrededor de un 90%, 85, 90% de aquellos opositores que dicen que no siguen algún liderazgo en específico. Por el lado de esa gran mayoría de electores que dicen que no están alineados con nadie, que representan aproximadamente un 40% del total de los electores del país, aproximadamente la mitad están dispuestos a participar en una primaria. Esto, si se cumpliera tal cual, nuevamente, todo que este número de personas vote depende de las cosas que hemos hablado hace un momento. Pero si todas estas cosas se alinean, por decirlo así, y se genera la confianza, se permite que todos participen y que todos voten, pues al final podemos estar hablando de una primaria que fácilmente puede movilizar alrededor de unos 4 a 5 millones de personas. ¿En Venezuela y en el exterior? ¿O no? Sumado a Venezuela y al exterior. Obviamente sumando al exterior puede ser un poco más, pero al final del día estamos hablando de una primaria que fácilmente puede llegar a ese número e incluso lo pudiera superar, pudiera llegar a los 6 millones, pero es un número tremendamente importante. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias. Lo comprometo más adelante en medio de sus obligaciones a conversar más ampliamente porque la verdad nos llamó poderosamente la atención los resultados del estudio que publicaban ustedes en el Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Seguramente más adelante cuando tengamos más detalles de este proceso electoral, nos referimos a las primarias de la Plataforma Unitaria. Gracias. Nosotros lamentablemente, gracias profesor. Nosotros lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.